Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales, a una conferencia más, pero no menos importante. Hoy nos van a contar todos los intríngulis de un proyecto de investigación sobre la chova piquirroja, y está para ello con nosotros Óscar Frías, que es asiduo conocido en esta casa, porque, según chuleta que me ha pasado, entre los años 2010 y 2019 ha trabajado como técnico en multitud de proyectos, colaborando con la investigación de esta casa. Él actualmente está trabajando como técnico en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y es miembro de la asociación Naumani, que, como he visto su presentación y os va a contar un poco qué es lo que es, pues se lo dejo también. Ha publicado numerosos artículos científicos sobre biología, ecología y conservación de varios grupos de aves, sobre todo rapaces, córvidos, y actualmente participa en un proyecto de investigación sobre la ecología del movimiento y la conservación de las rapaces carroñeras en España, que es un proyecto a medias entre la Universidad Pablo Olavide y este museo y el CSIC. Muchas gracias y le paso la palabra. Gracias, Josefina. Buenas tardes, bienvenidos al Salón de Actos de aquí del Museo Nacional de Ciencias Naturales. En primer lugar, pues quería empezar o comenzar dando las gracias a la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales por la invitación y el interés que ha mostrado bueno, pues que imparta esta conferencia. También quería darte las gracias a ti, Josefina, por el interés que has y la insistencia, ¿no?, en que diese esta charla y bueno, y todo el trabajo que has tenido que hacer y la persistencia en perseguirme para que todo estuviera en plazos, entregado y pudiéramos llegar a estas fechas pues a tiempo. En primer lugar, bueno, la charla va a ser sobre el proyecto de recuperación de la chova piquirroja en la Comunidad de Madrid en el año 2020. Pero antes de nada quería pues presentar quiénes hemos hecho el trabajo, quiénes somos, ¿no? Que somos la Asociación Naumani. Pues es una asociación que ya bastante veterana en estas lides y se registra oficialmente en el año 85 como asociación, hasta la actualidad, que hemos venido realizando diferentes tipos de proyectos. Nuestro ámbito de actuación es estatal, lo que pasa es que estamos centrados en la Comunidad de Madrid y especialmente en el entorno del Parque Regional del Sureste, que muchos conocéis. Y bueno, y nos dedicamos pues eso, al estudio, a la divulgación y el conocimiento y la conservación de la naturaleza dentro de las posibilidades que una asociación como la nuestra tiene, ¿no? El proyecto de estudio de la chova piquirroja aquí en la Comunidad de Madrid pues tiene un origen bueno, pues en estas observaciones de campo que generalmente pues los ornitólogos tenemos, ¿no?, después de días de campo en los que pues se va percibiendo que las chovas cada vez son más escasas, ¿no?, sobre todo en la zona del Parque del Sureste, como os digo. Nosotros es una zona que llevamos visitando más de 30 años y la población de chovas en aquellos años, en los años finales de los 80-90, pues era una población bastante abundante. Esa población, pues bueno, parece que, o nos daba la impresión de que se estaba reduciendo o había menos chovas en general, ¿no? Entonces, fruto de estas observaciones, tuvimos la iniciativa de, bueno, pues de realizar un estudio un poquito más riguroso de qué es lo que de cuál era la población de esta especie y el estado de conservación aquí en la Comunidad de Madrid. Esta idea pues se la propusimos a la Comunidad de Madrid, que tuvo una buena acogida, y fruto de ello pues recibimos una ayuda, una subvención a través de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, sin la cual pues no hubiéramos podido realizar el trabajo, ¿no? Este proyecto, bueno, pues ahí veis la portada de la memoria técnica, es un proyecto bastante técnico en el que, bueno, ya lo iremos viendo un poquito más. Tiene algunos, tiene algunos puntos, no voy a describir exactamente todos, ¿no?, sino que voy a intentar en esta presentación
hacer un poquito una introducción de la biología y de la ecología de la especie, ¿no? En lugar de centrarnos en solamente pues, en describir los resultados de aquel trabajo, ¿no? Que yo creo que es más interesante para todos. En esta descripción pues, iré intercalando esos resultados que considero más de nuestro estudio, más dignos de mención, y espero que sea del interés de tanto la gente que ha venido presencialmente como de la que está a través de la videoconferencia. Comenzaré, diciendo que es una chova piquirroja. Bueno, pues es una especie de ave que pertenece al orden de los paseriformes, es un pariente de nuestros gorriones, ruiseñores y jilgueros, de la familia de los córvidos. Es un córvido de mediano tamaño y se caracteriza por tener el plumaje negro, patas y pico rojo. Eso sería lo que define así de un vistazo a la especie. Dentro de las familia de los córvidos, pues es una especie, ahí tenéis en la flecha roja, que tanto la chova piquirroja como su especie hermana, la chova piquigualda, aparecen muy pronto dentro de la línea evolutiva de los córvidos. Se divergen bastante temprano. Es una especie por tanto, bastante antigua. ¿Cuáles van a ser los principales rasgos que vamos a utilizar para identificar una chova piquirroja? Bueno, pues ahí lo tenéis, en vuelo, alas cuadradas, la cola ancha, las patas y pico rojo, ¿no? Ahí tenéis un par de imágenes. ¿Por qué es importante conocer e identificar correctamente esta especie, ¿no? Ahí tenéis 3 especies de córvidos, las dos chovas, que están en la parte izquierda, piquirroja arriba, piquigualda abajo, y luego la grajilla en la parte derecha. Esto va a tener unas implicaciones de conservación pues determinantes, como veremos a lo largo de la charla. A priori parecería fácil de identificar, pero cuando las cosas se van a complicar, cuando pues, la tengamos en vuelo o a una distancia pues relativamente larga. Pero tiene unas implicaciones de conservación muy importantes. Dentro de estos aspectos así generales de la biología de la chova piquirroja, pues bueno, tiene un dimorfismo sexual en tamaño muy marcado. Los machos van a ser mayores que las hembras, en torno a un 15%. Esto es un aspecto que prácticamente no tiene ningún otro paseriforme, solamente el ruiseñor bastardo. Y es una diferencia pues, bastante importante, ¿no? Otras características, bueno, pues que se empareja de por vida, que anida no conocemos ningún caso de divorcio, o sea, todos los ejemplares que tenemos marcados y seguidos mediante anillamiento se mantienen fieles de por vida y no hay como os digo, divorcios. Y los lugares preferentes de nidificación pues son los cortados rocosos, edificaciones humanas abandonadas. Y luego presenta una fidelidad al nido pues realmente singular, ¿no? Siempre utiliza para nidificar el mismo agujero o el mismo edificio y presenta una elevada longevidad. Esta especie, pues los datos o registros más que disponemos o que se dispone, que hay publicados en la bibliografía, hablan de 25 años, 27 nosotros tenemos en algún ejemplar. O sea, y bueno, esos datos son desde que se han anillado, pero probablemente se han superado, ¿no? O se superen en breve y puedan llegar a 30 y pico años, ¿no? Lo cual para un paseriforme pues es una cosa bastante notable, ¿no? Luego hay que hablar del carácter social que tiene la especie. La especie prácticamente cuando se observan chovas casi siempre pues están en grupos y estas agregaciones lo que se van a concentrar es en dormideros comunales. Todas las noches se agrupan y van a dormir a sitios como esta cueva donde se meten y se quedan ahí enganchadas en las paredes, en los laterales o en el techo
y bueno, ahí pasan la noche, ¿no? Ahí tenéis otros ejemplos de dormideros, por ejemplo, en el lado derecho, pues un pozo, los pozos también, simas, minas abandonadas, pues ahí tenéis cómo se agrupan. O pues naves como la que está aquí, la que aparece aquí en esta aquí representada, ¿no? Es una especie que, como veis, es un especialista, es una especie que presenta ese pico largo curvado, que lo utiliza como una especie de azadón, como un arado, va escarbando continuamente, se alimenta prácticamente exclusivamente de escarabajos, larvas, arañas y todo tipo de invertebrados, pero terrestres. Y puede completarlo en invierno pues con algún tipo de, pues con algún cereal, grano de cereal, trigo o de aceitunas, ¿no? En cuanto a la distribución en España, pues ahí veis que básicamente está a grosso modo distribuida por la zona sur, en las sierras prelitorales, una parte central, ¿no?, en la zona de la meseta sur, un poquito en el norte de Toledo y sistema central, y luego ya más ampliamente distribuida por la meseta norte, todo Monegros, que es la zona de máxima abundancia aquí en España, y pues el Cantábrico y Pirineos, ¿no? Pero es una distribución que, aunque parezca que está todo lleno de chovas, es una distribución normalmente en pequeños grupos o muy aislada, ¿no? Generalmente la densidad poblacional es muy baja en general en su área de distribución, excepto en el área de Monegros, ¿no? Centrando un poquito en la zona nuestra de estudio, pues ahí tenéis que en la Comunidad de Madrid hay dos zonas común de distribución principal de distribución de la especie, la zona del cuadrante, digamos, sureste de Madrid, asociado al Valle del Tajo, Valle de Tajuña, Henares, y lo que sería el sistema central, ¿no? Pues todo lo asociado pues fundamentalmente al Parque Nacional del Guadarrama y Pedriza, esta zona. Los objetivos del trabajo que hicimos, pues básicamente se pueden resumir en estos puntos. Hicimos el censo poblacional, tanto de la población reproductora como de la no reproductora. Pues analizamos un poco los patrones generales del uso de hábitat, de áreas de dispersión, localización de dormideros y todo esto para intentar evaluar el estado de conservación y problemas tanto el estado de conservación como los problemas que pudimos detectar, ¿no?, y que afectaban a la especie. Nuestro área de estudio se dividió en dos cuadrantes. El trabajo lo hicimos en los espacios naturales protegidos de aquí de la Comunidad de Madrid, asociados en el cuadrante sur, asociados al Parque Regional del Sureste y en el cuadrante segundo, asociados al Parque Nacional del Guadarrama. Son dos áreas que presentan una geomorfología muy diferente. El cuadrante sur está dominado por cerros gipsícolas en la rampa sobre todo del río Jarama, Manzanares y Tajo, y también incluía estas otras figuras de protección, esas CEC y cepas. Y la otra población estudiada fue la del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que es la morfología y la geología pues es muy diferente. Es una zona granítica dominada por bolos graníticos y los hábitats predominantes eran pastizales de montaña. Bueno, pues dentro de estas dos zonas, de estos cuadrantes, lo que hicimos fue el censo de parejas reproductoras. Tuvimos que revisar todos los sitios potenciales donde podía habitar la especie, todos los cortados naturales donde históricamente había habido citas de reproducción, pero además en los últimos años, recientemente en los últimos 10-15 años, la chova ha iniciado un proceso de colonización de estructuras artificiales fuera de estas zonas de nidificación tradicionales, ¿no? De los cortados donde habitualmente se localizaban los nidos, pues están apareciendo en este tipo de estructuras como este transformador abandonado, donde veis ahí entre los tres bolillos del antiguo transformador, pues ahí veis el nido de chova, ¿no? Entonces, todos estos sitios se miraron muchísimo, todos los que conocíamos,
Y ahí, pues bueno, lo que hicimos fue el seguimiento de nidos, localización de parejas, y en los casos en los que pudimos acceder a los nidos, pues hicimos un seguimiento de la reproducción un poquito más fino, ¿no? Todo ello pues para intentar marcar pollos, que era otro de los objetivos que teníamos en el proyecto. Otros lugares de nidificación que localizamos pues son este tipo de estructuras, ¿no? Naves abandonadas, esas canteras, puentes, es el puente del AVE, del AVE a la salida de Madrid, en el Manzanares, o sea, el que está pegado a la M50, o sea, que habéis pasado 40.000 veces, pues ese tiene parejas de choa, que creo que es la pareja, esa pertenece al municipio de Madrid, o sea que Madrid tiene su pareja de choas. Y alguna otra nave abandonada, pero en total más de 250 localizaciones o sitios que revisamos. Un censo, en mi punto de vista, bastante completo, ¿no? Bueno, estos son algunas de los seguimientos que hicimos en cuanto a la reproducción, los nidos localizados, para finalmente pues, proceder al anillamiento científico y marcaje con anillas de lectura a distancia, toma de medidas biométricas y tal, ¿no? Os pongo estas son un poco de curiosidades. Normalmente las choas colocan los nidos en zonas oscuras, en zonas un poquito altas, en alguna repisa, en algunas pues vigas, en sitios escondidos, ¿no? Y bueno, pues en algunos eventos del marcaje, pues bueno, pues vienen determinados o un poco pues marcados por la disponibilidad de recursos que nos da la zona, ¿no? En este caso, pues una casa abandonada que tenía toda la ajuara y pudimos trabajar más o menos bien. Como comentario, si os fijáis en la parte derecha, veis esos acúmulos, esas pilas de leña, esos son aportes que realizan las chovas a los nidos y se les cae el material. O sea, las chovas cuando eligen un sitio son muy testarudas, o sea, aunque sean repisas mínimas, si eligen, o sea, si creen que el sitio en el interior de una casa es el idóneo, lo van a intentar insistentemente, no se van a cambiar a otra esquina o van a irse a otro sitio mejor, o sea, son fijas de ideas. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues se les cae porque, claro, no tienen superficie o la superficie de apoyo pues no es suficientemente ancha. Se producen este tipo de situaciones. Ese de arriba, esto nos pasó en Monegros. Esta situación de arriba, llegamos a pesar el acúmulo de material y pesaba más de 100 kilos. 100 kilos de leña, o sea que, fijaos la cantidad de viajes que pueden realizar, ¿no? Vale. A ver, ¿se me olvida alguna cosa? No. Ay, perdón. Ay, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me he salido de la... No. Llego rápido. Vale. Bien, pues como fruto de ese seguimiento, de ese monitoreo tan intenso y exhaustivo que realizamos, los resultados que obtuvimos pues fueron los que tenéis ahí. En el Parque Regional, en el cuadrante 1, en el Parque Regional del Sureste, el número de parejas que obtuvimos fueron 43. Y en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama entre 10 y 13, porque hubo un par de parejas que, bueno, pues no se metían en fincas privadas y tal, y de difícil acceso, entonces no pudimos confirmar bien la reproducción, pero estaba la pareja, o sea que... entonces, el número total de parejas que calculamos pues fue entre 53 y 56. ¿Esto qué significa? El anterior censo publicado que hay de los años 90, que lo realizó nuestro asesor, el que ha sido nuestro asesor, y el investigador científico Guillermo Blanco, lo publicó en el año 90 y arrojó una cifra de 275 parejas para ese mismo cuadrante, para el Parque Regional del Sureste. Nosotros en el año, o sea, 30 años después, hemos obtenido 43 especies revisando los mismos sitios. Esto, pues, que ha supuesto pues, una disminución entre el 80 y el 85% en cuanto a las parejas reproductoras, ¿no? O sea, primer dato que ya era una cosa que nosotros habíamos tenido esa sensación, ¿no?, de que había menos, y efectivamente después de hacer un censo
exhaustivo, pues lo confirmamos. Lo mismo, intentamos esta otra estima en cuanto a no ya las parejas, sino a los individuos. ¿Cuántos individuos hay en estos dos conjuntos de espacios protegidos? Localizamos los dormideros. Únicamente encontramos 4 dormideros, 3 en la parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y 1 en el sureste de Madrid. Estos dormideros, los localizamos a base de seguir los bandos podían ser de varias decenas de chovas, y localizar un dormidero es una tarea bastante tediosa, porque tienes que igual estar todo un día o semanas siguiendo los bandos en la zona de alimentación, siguiéndolos y perdiéndolos en direcciones, intentar triangular para ver dónde se meten. O sea, pueden estar desde una zona de alimentación al punto final donde ya se van a meter a dormir, pueden recorrer tranquilamente 30-35 kilómetros diariamente. O sea, eso para ellas no es gran cosa. Entonces son estos dormideros, la búsqueda de dormideros es una de las labores más complicadas que hay cuando estudias esta especie. Las gráficas los resultados que obtuvimos en cuanto a la población, en el Parque del Sureste pues tuvimos una población máxima de 200 ejemplares, y en el Parque del Guadarrama pues en torno a 350, 400, llegaba a 400. Nuevamente, si comparamos los resultados entre las dos estimas, pues de 1000 ejemplares, en el parque, las estimas, digamos, un poquito más precisas son las del Parque Regional del Sureste, entonces pues pasaríamos de 1000 ejemplares a 200. Nuevamente, ese porcentaje del 80% aproximado de disminución. Si tomamos una cifra un poquito más conservadora, o sea, porque los dormideros de chova puede ser que se localicen a varios cientos de kilómetros de distancia, entonces si sumamos todas las que hay en Madrid, pues ese declive sería pues en torno a un 60%. En cuanto a la ecología del movimiento, en este trabajo que publicamos hace también 3 o 4 añitos, como veis ahí, cada una de las líneas que veis en el mapa de la izquierda significa un desplazamiento de un pájaro que teníamos marcado e identificado en otro punto, ¿no? Entonces, como veis, ahí hay varias poblaciones. Por ejemplo, las líneas azules son la población de Ciudad Real, movimientos de la población de Ciudad Real, las rosas de la población del centro de España, de Madrid y Toledo, las de color así más morado de Monegros. Como veis, las verdes son de Portugal. Como veis, estos movimientos sobre todo los realizan en los meses de verano, final de verano, otoño, principios de otoño. Normalmente las chovas que se han considerado durante mucho tiempo sedentarias, lo que realizan es un movimiento hacia el norte, o sea, se van a la meseta norte, digamos, a pasar aparentemente los meses de verano allí, en sitios más frescos. Y lo curioso de esta situación es que, como veis, todas las poblaciones se mezclan, ¿no? O sea, hay una mezcla de poblaciones, pues todas con todas, ¿no? Y en la parte derecha veis algunos movimientos de individuos concretos, ¿no? Donde lo habíamos localizado en más de una ocasión y pudimos conocer el itinerario que habían seguido, ¿no? Y ahí veis que hay mezcla de poblaciones, una chova puede aparecer en varias subpoblaciones, Pero lo más curioso de todo esto es que si analizamos cuando analizamos a nivel genético, o la genética de la especie, lo que aparecía o lo que encontramos fue que cada subpoblación mantenía su identidad genética, o sea, que a pesar de que se mezclaban, no había barrera geográfica, entonces tenía que haber alguna barrera que mantuviese el aislamiento entre cada una de las poblaciones, o sea que tiene que haber algún tipo de barrera social que las hace volver a su sitio y no mezclarse con las de otras poblaciones, ¿no? Y este tipo de hechos solamente se ha descrito pues, en cetáceos, en primates y en humanos. O sea, y fue una sorpresa un hallazgo bastante interesante, ¿no?
Dentro de nuestro trabajo, pues también para aumentar el conocimiento de la ecología del movimiento y del uso del hábitat, pues como novedad colocamos varios emisores vía GPS, GSM, como el que veis en la fotografía, pues para estudiar un poquito también eso, el movimiento y el uso del hábitat. Ahí tenéis un ejemplar de los marcados y pues un poco pues la distribución de las zonas de campeo que utilizó, ¿no? Utiliza unas zonas bastante amplias, como ya nos imaginábamos por todos los movimientos, y destacar que también las chovas utilizaban zonas fuera de estos espacios protegidos, con lo cual pues bueno, pues es un aspecto el cual tenemos que trabajar, porque hay muchas zonas que son de gran interés y están sin ninguna figura de protección y son fundamentales para la especie, ¿no? Obtuvimos datos sobre el área de campeo, son áreas de campeo bastante grandes, entre 30 y hasta 150 kilómetros. Y los principales hábitats que utilizaba la especie eran eso, matorrales gisófilos y pastizales y cultivos de secano, ¿no? Que son hábitats prioritarios en la directiva europea, ¿no? Otro de los, a medida que íbamos realizando pues, todo el trabajo, pues fuimos anotando todos los problemas de conservación que presentaba la especie. Dos de los ejemplares que marcamos con el GPS se electrocutaron, que era una causa de mortalidad en principio que no era esperado, ¿no? Y dos ejemplares pues lo aparecieron electrocutados, ¿no? Como digo. Recordar que os insistí en que era muy importante la identificación de la chova, saber qué es una chova, saber qué forma tiene, qué características tiene. ¿Por qué? Porque otra de las causas más importantes en cuanto al declive de la especie es la posible confusión que tiene con otras especies que están consideradas o catalogadas como cinegéticas, como puede ser la grajilla, ¿no? En este trabajo que hicimos analizamos pues, un poco la intensidad de caza sobre córvidos. Ahí veis, bueno, las gráficas de abajo están referidas a urracas abatidas y la de la derecha abajo a córvidos. Las barras son un poco la distribución un poquito estacional, ¿no? Pero se matan, pues eso, 50.000 urracas, o se han llegado a matar hasta 50.000 urracas en la Comunidad de Madrid y pues en 2.000-3.000 córvidos. O sea, a córvidos me refiero a cuervo, corneja y, por supuesto, chovas. Nosotros, en cuanto a las recuperaciones de las aves que hemos anillado, el 60% nos llegó que la circunstancia de recuperación, o sea, de localización o de hallazgo, fue por disparo. Y eso está causado, y bueno, de las chovas y de las grajillas igual, o sea que sufren la misma amenaza, ¿no? Este es un ejemplo de lo que sucede, no sabemos si buena o mala suerte para esta chova, este mérgulo que denominamos nosotros cuando lo localizamos en los dormideros, porque como veis, le falta medio pico y es porque ha recibido el disparo en el pico. Y entonces, pues, bueno, sobreviven durante algunos meses, pero generalmente, pues, las que teníamos marcadas tienen una esperanza de vida muchísimo menor que el resto, como podéis imaginar, ¿no? Otro problema que detectamos pues, es en cuanto al arreglo de edificaciones. Ahí veis uno de los dormideros que utilizaban, una cantera, pues que repararon el agujero del tejado, entonces pues bueno, pues pueden abandonar el sitio, ¿no? Esto es un trabajo que hay que realizar de divulgación y pues con las empresas o con la propiedad, ¿no? Y bueno, hay que implicar también a la administración pues para que protejan estos sitios, ¿no? Mientras están utilizados por las chovas. Y luego pues no es un descubrimiento que la alteración del hábitat y los cambios en los usos agrarios pues está afectando también a la conservación de la chova. Todas estas medidas, si las sumáis,
pues el efecto sinérgico que tienen son devastadoras, ¿no? Sobre todo en la parte del Parque Regional del Sureste, lo que se está, o lo que peor está conservado desde nuestro punto de vista, son los cerros gisófilos y pastizales xerofíticos, donde indiscriminadamente pues, se realizan repoblaciones con pinos, ¿no? Entonces, pues ahí habría que hacer un trabajo bastante importante, ¿no? Y luego también lo que ha habido ha sido un cambio en los usos agrarios de zonas de cultivos de secano por regadío de maizales. Entonces, en estos 30 años se ha visto claramente cómo ha cambiado el uso agrario, ¿no?, de la zona. Entonces, bueno, no tenemos una causa única, pueden ser todas, pues unas más menos, o pueden variar han podido variar a lo largo del tiempo, pero han conducido a la especie pues, a esta situación, ¿no? Nosotros dentro del proyecto lo que hicimos bueno, pues es intentar bueno, pues, aumentar la disponibilidad de lugares de nidificación a través de la instalación pues, de cajas nido. Y este es otro ejemplo, ¿no? Esta es la misma tabla, ¿veis? Lo que os comentaba en esa esquina, que intentó criar, no criaba, se les llenó de palos abajo, aunque bueno, los había quitado en ese momento, pero le colocas la tabla, una plancha de madera burda, que puede ser clavada directamente a una viga o con dos escuadras, y ahí tenéis el resultado, ¿no? Son medidas de conservación muy, muy sencillas. Otro ejemplo, ¿no? Ahí colocamos una bandeja a la altura de la cabeza y si el sitio es tranquilo, pues lo pueden usar, ¿no? Lo pueden utilizar. Lo que pasa que, claro, si normalmente cuando colocamos este tipo de estructuras hay que evitar la depredación por ratas, que es una de las principales causas de mortalidad de esta especie, ¿no? Y no sé cómo voy de tiempo, si voy bien, mal o he ido rápido, pero me alegra de llegar hasta esta diapositiva bien, ¿no? Porque, de verdad, este trabajo ha sido posible con la ayuda de mucha gente, y quería tener tiempo para dos cosas: una para los agradecimientos y otra para que hubiera algún turno, pudierais hacer alguna pregunta. Entonces, quería agradecer a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad por la ayuda que nos han brindado, al Parque Regional del Sureste, tanto a su director general como a los biólogos Félix Martínez y Loreto, que está aquí presente. Gracias por venir, Loreto. Y luego, a nuestro asesor científico, que es de esta casa, el investigador científico Guillermo Blanco, que sin su orientación y sin sus indicaciones pues no hubiéramos podido darle el rigor científico que ha tenido el trabajo, ¿no? A técnicos de la Asociación Naumani, a José, Antonio, José Luis, Paloma, los voluntarios de la asociación que también han participado, marcaje de GPS, Juanma, Pérez, la cartografía, Ángela, anilladores científicos que han participado en las labores, y sobre todo también a los fotógrafos que nos han cedido todo el material inédito. Todas las fotografías que veis aquí están hechas por ellos, y quería expresar eso, mi gratitud. David está aquí en la charla, por esta oportunidad, ¿no?, de mostrar su trabajo, que es... yo soy malísimo para las fotos, pero menos mal que tengo buenos amigos, ¿no? Por lo tanto, gracias. Y luego las últimas noticias que han aparecido de las chovas no nos dejan descanso, ¿no? Y es que se las comían los neandertales, que ya lo sabíamos, pero lo que este trabajo ha hecho es una revisión de toda el área de distribución de la chova, y en toda el área de distribución de la chova, desde aquí del sur de Europa hasta Oriente Próximo, bueno, y estepas de China, parece que era un recurso más utilizado de lo que en principio se pensaba, ¿no? Los neandertales parece que las cazaban mediante el uso de fuego, en antorchas dentro de cuevas, y luego, una vez que las capturaban, sí que hay evidencias de que trabajaban muy bien y que pelaban perfectamente todo el animal, los huesos
y tal, es una que la habéis visto seguramente en digamos, en las noticias últimamente, ¿no? Y bueno, y hasta aquí pues un poquito hemos hecho la introducción de lo que son las chovas piquirrojas. Gracias. Y si hay alguna pregunta, pues encantado de responder. Gracias. Bueno, enhorabuena por el trabajo a todos los que habéis participado y por la presentación también. Es un gustazo ver trabajos como este. Te quería preguntar, yo que trabajo en el sureste, puesto que los cortados siguen siendo los mismos y la disponibilidad de sustrato no ha variado en cantidad, el hecho de que se humanice, entre comillas, la chova en el sentido de colonizar naves, transformadores, etcétera, ¿a qué sería debido? Puesto que los cortados siguen, o serían por alguna interacción con alguna especie o molestias, ¿qué crees tú o qué habéis encontrado? Mira, Loreto, creo que esa es la pregunta que más nos hemos hecho el equipo de trabajo en los últimos 15 años. No lo sabemos exactamente, pero puede que sea, o sea, la conclusión al final que llegamos, como creemos más plausible, es que realmente sea un cambio cultural. Sí, un cambio cultural. A estas chovas, a las chovas que crían en los transformadores, o transformadores o estructuras humanas, les va mejor que a las chovas que utilizan cortados naturales. Tienen menos depredación. Entonces, las chovas también es un bicho muy, muy curioso porque funcionan mucho como imitando, ¿no? O sea, viendo qué hace el de al lado, y si el de al lado utiliza un transformador, una tablilla de estas o una caja, esa información se puede transmitir, ¿no? Esa puede ser una conclusión, ¿sabes? O sea, sí. Pero ya te digo que, perdona, en realidad no lo sabemos, ¿sabes? Pero los cortados están, el hábitat está, y están abandonando esos sitios y se están yendo a estos otros. O sea, que es un cambio. Y algunos de esos sitios están a 1 kilómetro. O sea, es una cosa bastante llamativa, sí. Lo que sería importante es implicar a la propiedad en la conservación, ¿no? Sí, lo que pasa es que la propiedad normalmente no aparece. O sea, son transformadores abandonados, están en desuso. Hombre, supongo que serán de las eléctricas es muy complicado, ¿no? Lo que sí que se podría es construir este tipo de estructuras en zonas apropiadas y sería una medida de conservación estupenda. Pues eso, o sea, construir transformadores. O sea. Es que te quiero preguntar otra cosa. Sí. ¿Habéis marcado tanto jóvenes como adultos? O sí. Sí. Bueno, y aparte por los datos que tenéis de anillamiento de todos estos años, que es un seguimiento largo. ¿Existe una dispersión marcada en los jóvenes o suelen tender a quedarse cerca? Mira, los jóvenes dentro de su población, o sea, no salen fuera a otras poblaciones, se dispersan los machos 10 kilómetros y las hembras 30. O sea, que pero dentro de su población. O sea, no es que se marcharan, sino que están, por ejemplo, la tasa de supervivencia de los pollos es baja. Porque si no, tendría que haber muchas más. Habiendo sustrato Bueno, la de los jóvenes, la de los pollos volados ese año, ¿qué te digo yo? Que puede ser así. No lo tenemos analizado, no lo hemos analizado eso, pero podría ser, no es tan baja, ¿eh? Sobreviven bastante bien, ¿eh? Como un 50-60%, que ya es, si lo comparas con otras especies más pequeñas y de otros pájaros, sobreviven bien. Lo que sí que hemos visto es que hay mucha tasa de recambio de adultos, de la población adulta. Eso sí sabemos que está afectando. Vale. O sea, fijaos lo que os decía, es una especie que tiene una longevidad muy destacada, pero los adultos duran 2-3 años y que hay un cambio en la pareja. Entra una chova nueva. Y esa que formaba previamente la pareja, no se la vuelve a ver en la vida. O sea, muy probablemente
muerta, ¿no? Y se están dando esos recambios. Entonces, claro, cuando entra un pájaro nuevo, cuando entra un individuo nuevo, generalmente son ejemplares que no... O sea, las chovas crían al tercer año, no crían durante el segundo año. Son pájaros de tercer año. Es su primera reproducción, normalmente en la primera reproducción fracasan. O sea, necesitan un poco de experiencia, se ve clarísimamente. En la primera reproducción exitosa pueden sacar 2 pollos, 3. Cuando llevan 7 años criando, son 6, 6, 6, 5, 5, 5, o sea, son máquinas. Pero necesitan su proceso de ganar experiencia, ¿no? Entonces, eso sí que lo sabemos que ocurre. Vale, muchas gracias. Entonces, nada. Gracias. ¿Por ahí? Bueno, pues gracias, como ha dicho Loreto, y simplemente una pequeña pregunta muy sencilla. Como habéis dicho, que tienen una longevidad bastante elevada y habéis marcado muchos y bueno, entonces me gustaría saber cuántos habéis marcado con lectura a distancia, porque curiosamente a raíz de esta charla me he puesto a revisar fotos de chovas piquerrojas y me he dado cuenta, tarde, de que algunas estaban marcadas a distancia, que si lo llego a saber me hubiera entretenido con el telescopio en a ver qué pegaba. Pues bueno, y te acabo la pregunta y así me respondes, porque a lo mejor es lo mismo. No, mientras la pienso la respuesta. Sí. También, como ha dicho Loreto, como es una especie que tiene una longevidad larga y son de, como tú lo has dicho, de piñón, o sea que son repiten el sitio, ¿hacéis recapturas de adultos en dormideros para ver si, o sea, o habéis pensado porque... Sí, el seguimiento ha intentado ser muy fino, ¿no? Y entonces todos los ejemplares o todas las parejas reproductoras localizadas intentamos ver si están marcadas, precisamente por ver la tasa de reclutamiento que hay, ¿no? Ver qué ejemplar, si es el ejemplar que ha utilizado ese nido durante los últimos años o son nuevas incorporaciones, ¿no? En cuanto al número de ejemplares marcados, pues ya te digo, el trabajo lo inició, como digo, Guillermo Blanco hace 30 años. Pues, ¿cuántas puede haber? No sé, marcamos unas 400 al año en los últimos 30 años, pues no sé, pues echa cuentas, 15.000 o 12, 15.000. No, claro, más con PVC puede haber, pues no sé, la mitad o así. En los últimos 15 años seguro que todas las que nosotros marcamos, ¿eh? Entonces... A eso me refería, que más o menos, o sea, si accedemos a ver un grupito de chovas, ¿qué porcentaje, con la estimación de la población que has dado, qué porcentaje de chovas están marcadas? Aquí el especialista en la lectura, en la fotografía y lectura de anillas es aquí el señor David, que las fotos que habéis visto con las anillas, que se le veía perfectamente la anillita amarilla, son suyas. ¿Qué porcentaje me has dicho? Sí, ¿qué porcentaje están marcadas? Como tiene una longevidad muy... Porcentaje... ¿Cuántas te puedo decir? Pues la mitad, quizá, más o menos. La mitad, sí. Sí, no, porque ten en cuenta que nosotros las anillamos básicamente, o sea, el marcaje de los ejemplares casi siempre se hace en nidos. Claro, ten en cuenta que todos los nidos de zonas naturales, de cortados rocosos, no tenemos acceso, que eso es pues más o menos la mitad de las parejas, entonces todo eso no hay acceso. Y luego los dormideros pueden ser, como el que os he enseñado ahí, pues el acceso no es fácil. Son edificaciones de canteras, ¿no? Que están, digamos, en uso, o sea, que ahí no se puede entrar. Son sitios también peligrosos a veces, ¿no? Entonces, cuando accedemos a un dormidero, marcamos el 100%, que pues, un dormidero de 100 individuos, marcamos a todos, claro. Pero puede ser que estés estudiando en zonas que no tienes opción de capturarlas en dormidero, con lo cual solo que trabajas con los pollos en nido, que por otra parte también es una información de muchísima calidad, porque tienes el origen del bicho, que eso es súper importante. Entonces, pues ahí juegas, pero claro, se te mueren más, porque tienen menos esperanza de vida, o sea que juegas ahí un poco con... La cosa es que hay que currar mucho, hacer una búsqueda muy, muy, muy intensa y eso, intentar marcar todos los posibles, pero a veces no es fácil. Tengo algunas preguntas para ti que nos hacen que nos atienden desde el otro lado de la cámara. Eduardo Ramírez pregunta que si puedes indicar el peso de los dispositivos GPS.
Sí, son 9 gramos. Estaba puesto en una de a continuación de la, si se ha fijado un poquito, 9 gramos, sí. 9 y gramos. también preguntas, ¿habéis trabajado con datos de ciencia ciudadana? Y en caso afirmativo, ¿con qué plataformas? Mira, te contesto que no he terminado de contestar la primera. Son dispositivos GPS GSM 9 gramos. Y es que se me ha ido 9 gramos, sí. 9 gramos, vale. Y luego, en cuanto a la ciencia ciudadana, sí, lo que trabajamos es con IBER, principalmente. Normalmente, yo lo que hago es revisar todas las citas que se introducen en estas plataformas. Muchas de ellas son sitios que ya conocemos, pero puede que haya anualmente pues, un 1 o un 2% de sitios que no conocemos. O sea, entonces, se realizan unos muestreos muy intensivos, pero la chova, claro, la chova es una especie, no es inmutable, sino que va colonizando y se va dispersando dentro de su área de dispersión y puede ocupar sitios diferentes cada año, ¿no? O nuevos sitios, ¿no? Son reclutamientos que llamamos. Y entonces, pues sí, nos viene muy bien que esas observaciones estén en algunas zonas, ¿no? Que, bueno, pues tradicionalmente no han tenido ejemplares. Y entonces te das cuenta, y sobre todo cuando hay esta especie es difícil y fácil a la vez, ¿no? Porque cuando aparecen observaciones en algunas determinadas zonas, es muy fácil que haya asociado algún territorio a esa observación. En un entorno de 2-3 kilómetros, revisas casas abandonadas, un pozo, un pajar, una casa de labranza o una cantera, y es muy fácil que estén asociadas a estas especies, o sea, a estos lugares, esos ejemplares, ¿no? Sí. Bueno, y Dan Hackenbuch te hace la pregunta del millón. ¿Cómo debería revertir su estado de conservación actual? Pues lo primero, una de las propuestas que hemos hecho a la Comunidad de Madrid es que se descatalogue a la grajilla como especie cinegética, ¿no? Yo creo que esa ha sido la consecuencia directa del estudio que hicimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Consejería sí que de buen agrado consideró la propuesta, la están estudiando, y es posible que en un futuro muy próximo se descataloguen el resto de especies de córvidos, ¿no? Tanto la corneja como el cuervo, como la grajilla, ¿no? Que también la grajilla está en un estado de conservación bastante lamentable. O sea que van, como comparten también zonas de alimentación y hábitat, pues la grajilla también sufre, está en el mismo proceso de declive. Yo diría que hasta un poco más acusado incluso. Yo diría que hasta el 90% de la población de grajillas la hemos perdido en estos 30 años. Porque también hay algunos datos de estas mismas zonas. Y, por ejemplo, en el Parque del Sureste, en el año 70, que es unos trabajos que publicó Bernardo Arroyo, daba casi 3.000 parejas de grajilla y ahora no quedan más que unas decenas. O sea que se ha debido de perder como a grosso modo pues el 90% o más de la población de grajillas del sur de Madrid. Entonces, bueno, pues esa sería la primera, ¿no? Luego el resto pues ya son más complejas, ¿no? O sea, el tema del hábitat, del uso del hábitat y habría que cambiar políticas, habría que proteger más zonas, aumentar pues las zonas protegidas que tenemos, pues hacer un trabajo más intensivo sobre estas zonas, ¿no? De mejoras de hábitat, procurar no hacer repoblaciones en este tipo de hábitat que son súper importantes, los cerros de yesos, cantidad de endemismos, de líquenes, de especies de insectos, y están súper maltratados. Yo aquí sí que hago un llamamiento, ¿no? A que ese tipo de hábitat se conserve de otra manera, ¿no? Se le mire de otra manera. Y seguro que ayudábamos hacia la chova, vamos, sin ningún género de duda. Buenas, Óscar. Lo primero, enhorabuena por el trabajo y por la presentación. Y tenía dos preguntas. La primera es si existe algún tipo de relación entre la densidad poblacional y el éxito reproductor, al ser una especie tan social. Sí. Sí la hay, decrece, o sea, disminuye. Cuando aumenta la población, disminuye. Sí, eso es muy típico en muchas poblaciones de animales, ¿no? Cuando aumenta la población.
Una de las cosas que sí que quería, mira, al hilo de eso, que creo que no he dicho, es la importancia que tienen los dormideros en cuanto y la relación que tienen con la densidad de población. Los dormideros normalmente los sitúan en zonas de baja densidad. O sea, cuando una zona está, digamos, saturada de parejas, los dormideros se trasladan a otras zonas, ¿no? O sea, la Chova tiene algún sistema de cuantificación de los que somos, y cuando digamos que los lugares de nidificación o los mejores lugares de nidificación están ocupados, el resto de la población se traslada, ¿no? Y entonces estos dormideros son dormideros móviles, por así decirlo, móviles en el sentido amplio, porque los dormideros suelen ser fijos, suelen durar años, 7, 8, 5 años, están en los mismos sitios. Entonces tú puedes hacer unos conteos como los que hemos hecho muy fiables, porque los utilizan siempre. Ahora, de estos dormideros se van formando parejas y esas parejas colonizan el área de distribución. Cuando está lleno, el dormidero se traslada. Sí. Y, o sea, sí bueno, que, sí. No, que sí que tiene una relación clarísima. Vale, gracias. Y luego la segunda es más por curiosidad, si existe como en otras especies que los jóvenes ayuden en la cría o a la hora de hacer el nido a las generaciones anteriores. No hay cría cooperativa en esta especie. No. Son, además que suelen criar bastante aisladas, porque pues es lo que te comento, los sitios de nidificación óptimos son muy escasos y se defienden a muerte, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, solo quería saber las líneas futuras de investigación que os habéis planteado. Las líneas de investigación futuras. A ver, Loreto. Sí, básicamente la línea de conservación. Bueno, queríamos ahondar sobre todo en la ecología del movimiento, entender realmente cómo son, los movimientos entre zonas, entre áreas, en qué épocas, qué ejemplares, cuándo vuelven. Porque es muy curioso que los ejemplares juveniles se marchan y vuelven a los varios años. O sea, tú puedes darlo por muerto, pero aparecen, ¿no?, en sucesivas temporadas, ¿no? Entonces, ¿dónde están? ¿Qué es lo que hacen, ¿no? ¿Qué aprenden, ¿no?, en esos periplos, ¿no? Son una especie que en esa etapa juvenil es bastante nómada, es muy nómada, mucho más de lo que se pensaba, ¿no? Lo que pasa es que como siempre las vemos en los mismos cortados, en la pareja y tal, pues pensamos que son sedentarias, pero los juveniles tienen una fase dispersiva muy móvil. Por lo menos hasta el tercer año, que es cuando ya podrían incorporarse a la población reproductora. Pero eso todavía les cuesta porque pues tienen que adquirir parejas, que eso es una de las que no sé si lo he dicho, que es una de las funciones que puede tener los dormideros también, ¿no? Aparte de ser un núcleo, centros de información, pero no las hipótesis clásicas de centros de información y transmisión de conocimiento para la alimentación y tal, sino de información para el emparejamiento, que eso es una cosa bastante novedosa y que también habría que explorar, ¿no? Es una especie tan social que esas interacciones sociales tienen que servir para mucho más que para estar juntos y irse a un bando y comer por ahí en el campo, ¿no? Pensamos que eso es un comportamiento muchísimo más complejo de lo que ahora mismo conocemos, ¿no?, y está descrito. Pero claro, es muy difícil, ¿no?, porque tienes que tener a todos los ejemplares marcados, tienes que hacer un seguimiento de las interacciones con cámaras, o sea, pero le hemos dado muchas vueltas, claro. Pues si no tenemos más preguntas, muchas gracias. Gracias por vuestra asistencia. No, al final no me has preguntado. ¿Tú me ibas a preguntar? ¿Dónde? Iba a preguntar Borja. Te he censurado, Borja. Como te han ascendido, yo te... Entonces aquí tengo que... No, me queda con la curiosidad. A ver, supongo la hipótesis general es que el declive ese tan marcado ha sido más por mortalidad de los adultos que por una reducción en el éxito reproductivo, por lo que entiendo. Sí. Y que eso podría estar relacionado con la caza de grajillas que por equivocación acaban matando además
y chopos, por la alteración vale. del hábitat, ¿sabes? Vale. Una pregunta. O sea, decías que la depredación es más alta en los cortados naturales y que estaba habiendo un cambio hacia estructuras humanas. ¿Una pareja determinada puede hacer ese cambio? O sea, empezar anidando en cortados naturales y pasarse a una estructura humana. Pues ¿Tenéis algún registro de eso? no, creo que no hay ninguno. O sea, es que las O parejas sea, que es crían- otra generación la que hace el cambio a estructuras humanas. Sí. Y cuando habías detectado, o sea, en el 90, en el censo más grande, Sí. la proporción de parejas en los cortados naturales era mucho más grande. Era el que ahora. 100%. Ah, era el 100%. Casi no usaban las No, estructuras casi no, humanas. no lo usaban. Ah, vale, vale. O sea, es un cambio que Esto se ha ido- ocurrió en 30 años, ¿no? Sí. Y ahora más o menos está como te diría que el 50%, si no más, parejas reproductoras que crían fuera de los cortados naturales, de sus áreas originales de nidificación, y están utilizando este tipo de estructuras. Porque reducir la depredación en los cortados es una opción. No. ¿Qué es de qué? ¿De Básicamente sí, de rata y lirón careto sobre todo. Sí. Pero también pueden sacar peor porque los cortados, ya te digo, están en la misma rampa de la zona agrícola de la vega, sobre todo del Jarama Manzanares, que esas zonas han cambiado los cultivos de secano, de cultivos de secano, de cereal, por regadío de maíz. Entonces, digamos que el territorio ha podido perder posibilidades para alimentación seguro, ¿no? O sea, se han hecho peores. También podríamos pensar en la depredación, ¿no? Es que, o sea, depredación yo que sé, por búho real, ¿no? Que también el búho real ha sido una especie que ha aumentado en los últimos 30 años de una manera muy considerable. La depredación por búho, ¿no? Pero luego vas a sitios donde está criando la cholla y el búho al lado, ¿no? O sea, tenemos ejemplos, montones de ejemplos, entonces no pensamos que eso ya podría ser un factor, ¿no? Yo creo que tienen que ser este otro tipo de cosas así más... Curioso. Gracias. Más fantasma. Venga, pues gracias a todos.